Esto sería su plaza principal del pueblo, Roncha. Había un señor que estaba ahí y ha desaparecido. En ese puquial. En ese puquial. Acá hay otro más, lo que les dije, de policía o de patrullero. Y acá podemos ver los datos de 1978. Y aparte me han dicho que se ha caído buses. ¿Ha caído buses? No, hay otros carros chicos. Que se han caído. Se han caído, Y nunca apareció ese carro. Me han dicho que no aparecieron. Hondo era, un altazo era, entonces todo el carro desaparecía, Allá adentro tenemos unos letreros donde dice: cuidado, peligro de ahogarse. Nos está advirtiendo. Como le había comentado, en este lugar, en este puquial, han fallecido muchas personas. Se dice que más que nada varones. El día de hoy vamos a explorar y conocer un manantial que misteriosamente, que extrañamente traga carros, vehículos. Extrañamente estos carros desaparecen por completo. Ha caído un patrullero, ha caído un bus, pero no apareció nunca más. Así que, como siempre, vamos a salir temprano desde la ciudad de Huancayo. Este lugar se encuentra muy cerquita, nada más, pero vamos a conversar, nos va a contar la historia a los lugareños, a los pobladores, ya que ellos saben más la historia, más información de este lugar misterioso que esconde enigma. Y así comenzamos el viaje hacia el pueblo Santa Rosa de Roncha, en donde se encuentra el lugar misterioso, el puquial que extrañamente traga cualquier cosa que se calle en ella. El viaje desde la ciudad de Huancayo nos tomará como 1 hora o 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Toda la carretera que une Valle del Mantaro con la ciudad de Cañete o costa peruana. También se puede llegar a la ciudad de Lima por esta carretera llamado Nor-Yauyos Cochas. Como es un día domingo, hay muchos visitantes que van de paseo, salida del campo, y en la carretera es un poco tráfico, eso sí, pero más temprano el movimiento, la carretera, el viaje, el trayecto más tranquilo. Así hemos llegado al pueblo llamado Santa Rosa de Roncha. Esta es la carretera llamada Nor-Yauyos Cochas que une la ciudad de Huancayo con la otra ciudad, Cañete o costa peruana. O también por acá se puede llegar a la capital del Perú, como Lima. El día nos está sorprendiendo, ya que el cielo de este pueblo se encuentra completamente despejadito. Miren, cielo azul, favorable para nosotros, para nuestra exploración. Esto sería su plaza principal del pueblo, Roncha. Aquí se puede ver la iglesia pintada. Esto sería su placita. El pueblo se encuentra debajo de 2 montañas. Miren, esta es una montaña extenso, grande, alto. Y esto de al frente es otra montaña. Y justo por acá está pasando un río que llega al río Mantaro. Vemos para allá montaña. Vemos para acá otra montaña gigante, para allá otra montaña gigante, para este lado montaña. Este pueblo se encuentra rodeado de pura montaña, mira, bien altísimos. En invierno debe ser peligroso porque desprenden las rocas, piedras desde las alturas. Aproximadamente el manantial, el puquial, desde esta plaza se encuentra a 2 kilómetros. Entonces iba a preguntarte, ese ¿cómo se llama? Ese puquial tiene historia, dice. Antiguamente se caían carros, personas. ¿Ese verdad? Varones, Y ha caído un, ¿cómo se llama? Carro policial. Ajá, policía. Si no quiere todo, hay hombres nomás, de la COSAPI también han volteado ahí. ¿COSAPI qué es? ¿Empresa, carro, bus? Era, creo, un camión, creo era. Ahí es gringa, le dicen, hay una gringa, dice. Había un señor que estaba ahí y ha desaparecido. En ese puquial. En ese puquial. Y también han caído bus, he escuchado. Pues habrá así, ¿cómo será? Eso no he escuchado. ¿Tus abuelos, tus bisabuelos te habrán contado? Por eso un abuelito me ha contado que era familia, que había desaparecido él. Ya. Y adentro dice es como una ciudad.
profundo, debe ser hueco. Profundo, ciudad grande y hay animales que lindos animales ahí. Y él ha salido y ha dicho que va a volver y casi se ha vuelto loco. Y aparte, ese Puquial es algo atrae, porque ahí pasa varios accidentes. ¿Será por algo? Será por algo, será. O sea, en cambio de luna, dice, se aparece. Por ahí me han dicho que es encantado. Estamos muy cerquita al manantial, al Puquial llamado Cuyllor. Más o menos así sería alrededores del Puquial. Miren, hay personas que vienen a lavar ropa, refrescarla en el río, ya que es limpio. Aquí mismo está el Puquial, también hay más personas lavando. Así hemos llegado alrededores del Puquial, del manantial, y miren qué limpio es el agua, cristalina. De cerquita les voy a mostrar para que vean. Se nota bien cristalina esta agua del Puquial. Y más o menos por acá está el Puquial. Ahí está, cercado hoy en día. Al extremo del Puquial hay una cueva, pero aquí viene a hacer ofrenda a la montaña, al Puquial, entre otros. Acá adentro podemos ver, miren, flores, velas, podemos ver espinas. Ay, parece hueco. Esto podemos ver calabaza, me parece de allá. Calabaza, entre otros. Hay botellas, cigarros, entre otras. Aquí hay bastantes cigarrillos, o el envase del cigarrillo. Aquí hay más velas, más botellas. Esto sería lápidas o capillas que aquellas personas han fallecido en este lugar. Aquí tenemos los datos del 12 de marzo de 2004. Acá al costado hay otra lápida más, otra capilla. Acá hay otro más, lo que les dije, de policía o de patrullero. Y acá podemos ver los datos de 1978. ¡Wow! Pasó muchísimos años, aproximadamente casi 50 años. No solo eso, aquí tenemos otro más. Debe ser también de otro policía, también de 1978. Como están viendo, hay varios capillas. Hasta arriba hay otro, me parece con el mismo año, de 1978 también. Debe ser de otro policía. Y esto sería el manantial, el Puquial, que hoy en día está cercado por seguridad de personas, animales, y alrededores hay personas que vienen a lavar ropa porque el agua es limpia, cristalina. Y por acá también pasa la carretera. Hoy en día se puede ver asfaltado o pista que llega a Lima. Si bien cierto, el agua del Puquial es bien cristalina, se nota completamente. Allá adentro tenemos unos letreros donde dice cuidado, peligro de ahogarse. Nos está advirtiendo, o advertencia. Como se podría ver, desde este lugar está grotando el agua. Pareciera que estaría hirviendo. Me comentaban que anteriormente este lugar formaba como una laguna pequeña. Como están viendo, hay totoras alrededores, pero en realidad es pantano. Ahí se puede caer, quedarse plantado. Así que vamos a dar vuelta lo que está cercado. Esto sería el río Cunas, que desemboca desde las alturas, desde las montañas, y se puede ver pececillos o son truchas. Realmente estoy viendo si son truchas, pero en realidad en este lugar el agua es bien limpia porque estamos lejos de la ciudad. Y hay truchas, sí, son truchas me parece. Ahí estaban bañándose. Sí, hay bastante aquí.
Podría ser un día o otro día pescando truchas por estos lares, ya que aquí no es tan contaminada el agua. Como están viendo, allá están lavando ropa, bañándose. Allá adelante también están lavando, bañándose. Así que podría ser un día de pesca. Sí, son truchas, pero son pequeñas. Hay bastante ahí. Están ahí dentro de esas rocas, se puede ver. Y el manantial está más o menos aquí. Ahí está, ahí mismo cercado, ahí está inmurallado. Y ahí pasa la carretera que une Huancayo a la costa peruana. Y como es domingo, hay mucho tránsito, hay muchos vehículos. Quizás tus abuelos, tus bisabuelos te habrán contado antiguamente cómo era ese puquial. El puquial era más grande, pura totora. Más como laguna, algo así. Como una laguna era. Ya. Visible. Entonces ahí había berros y después había trucha, pero ese ciego se volvía. Que antes caían como carros, buses, me han dicho que han caído policía, que me han caído patrulleros, camiones. Hemos ido ahí bastante mucho mocosos, hemos ido a acompañar a la policía y para él ya se había muerto la mitad todo. Se fue la ventana, se ha escapado un policía. Y aparte me han dicho que se ha caído buses. ¿Ha caído buses? No, hay otros carros chicos que se han caído. Se han caído, se fue. Y nunca apareció ese carro, me han dicho que no aparecieron. Hondo era, un altazo era, entonces todo el carro desaparecía, ¿Y tus bisabuelos, abuelos te habrán contado, aparte de las caídas? De repente, un camión sí ha caído. ¿Ahí mismo? Sí, ahí mismo. Pero en otro lugar no, ¿por qué? No, ahí mismo, todo volcador era ahí nomás. Como se podría apreciar, este puquial, esta manantial, este ojo de agua se encuentra cercado completamente. El puquial desde este sitio todavía abarca, miren, todo este terreno abarca el puquial. Y por el medio de este lugar hay bastante... Esto se llama totora, pero realmente es pantano. Pisas ahí, te puedes plantarte y no puedes salir. Vamos a subir a la parte alta del puquial para poder apreciar. El camino no es visible, pero vamos a intentar subir. En el camino subiendo al cerro encontramos un feto. Si esto es abandonado o es que haya ofrendado a este cerro. Sí, parece que son ofrendas porque hay frutas. Así sería la vista desde el otro extremo de este puquial. Miren, por ahí está lavando la gente. Hay animales por allá. No solo ese lado, por acá también. Toda esta parte, esta pampa, antiguamente ha sido una hacienda. Hasta ese lado podemos ver casas antiguas que solo queda ruinas. No solo allá, he visto más allá también que hay casas así, solo ruinas, porque esta parte es una pampita, es un terreno agrícola, terreno para la siembra. Y de esta manera estamos subiendo. Y en el camino, miren, hay bastante espina. Este es peligroso. Si te hincas, se pega. Así que con mucho cuidado vamos a subir este cerro para poder apreciar la pampa, el puquial que está al base del cerro. Cada vez estamos subiendo hacia un mirador. Ahí estaría el puquial, que se ve verdor todavía porque ahí está el agua. Pero toda esta parte, como están viendo, amarillo, el pasto seco porque es época sequía, es temporada helada y no hay agua, no hay lluvia. Por eso se nota de esta forma el paisaje, el panorama, realmente maravilloso. Mira, montaña por allá, parece el verdor porque hay plantaciones de eucalipto, bastante eucalipto. Y todo ese lugar es pura montaña. Llegamos a un camino. Nos comentaba, este sendero llega a unas estancias que se encuentran en la parte alta de este puquial.
pero no vamos a subir, así que vamos a descender para poder apreciar. Así sería la vista del manantial del Puquial desde las alturas, desde otro extremo. Ahí está, desde acá se puede ver qué tan grande es el Puquial, miren. Todo este lugar abarca el Puquial. Ahí se puede ver el pantano, las totoras, y más o menos desde aquí está grutando el agua, está saliendo, como estaría hirviendo el agua más o menos, pero realmente no es caliente, es fría. En este lugar, en este Puquial, han fallecido muchas personas. Se dice que más que nada varones que hayan caído y se hayan ahogado. También han caído varios carros y se desconoce la cantidad de carros que se han caído al manantial. Según lo que nos comentaban los pobladores, las máquinas o los carros que se han caído a este manantial nunca más fue visto o nunca más apareció, y se desconoce de estos carros realmente a dónde llega, a dónde cae. Estos hechos sucedían en aquel año, hace muchísimos años, cuando esta carretera era trocha, era malísima para que puedan recorrer o llegar a algún destino. Más o menos en el año 80, más o menos 90. Hoy en día el Puquial, el manantial, se encuentra cercado, enmurallado por seguridad de personas, de animales, de máquinas. Realmente este manantial ha cobrado muchas vidas en tiempos antiguos. Además, este Puquial es encantador. Este Puquial, este manantial, es muy importante para los pobladores, para los locales del Valle del Mantaro. Realmente abastece o alimenta una parte del Valle del Mantaro. Pueblos como Pilcomayo, Chupaca, Sicaya, a pesar de que este territorio pertenece a otra provincia. Este territorio se encuentra en Concepción. Anteriormente yo pensaba que todo este lugar abarcaba la provincia de Chupaca, pero no, es territorio de Concepción. De esta manera vamos a concluir este video y no se olviden de dejar su like, de suscribirse, que es muy importante para seguir creando más contenido de este tipo. Por si desean agregar más datos, referencias o dudas, déjenlo en los comentarios del video para tener en cuenta, y nos vemos en el próximo aventura.